Continuamos en vivo con las informaciones de este martes. La defensora del pueblo, Zoila Martínez, pidió hoy a la Cámara de Diputados abstenerse de conocer el contrato relacionado con la donación de la Cueva de las Maravillas. Nuestra compañera Francis Zavala tiene el informe completo. Pasamos contigo. Buenas tardes. Adelante, Francis. Del pueblo busca que sea dejado sin efecto el contrato de donación de los terrenos Cueva de las Maravillas, ubicada en San Pedro de Macorís. El pueblo dice que no, eso es del pueblo, y mientras yo esté viva, yo. Zoila Martínez asegura que el Senado violó la Constitución de la República al disponer que sean donados más de 10 millones de metros cuadrados a la Fundación Cueva de las Maravillas. Que la Cueva de la Maravilla ni se vende, ni se arrienda, ni se hipoteca, ni se dona, ni se regala. Eso es del pueblo dominicano, de todos los 10 millones de dominicanos. De ese acto de donación que es inconstitucional y es ilegal, toda vez que las áreas protegidas son inalienables según la Constitución de la República y las leyes. Por lo tanto, la donación de la Cueva de la Maravilla no procede. En tanto que legisladores PRMistas aseguran que todo contrato de concesión se convierte en regalos de parte del Estado. 100% de los casos, que esto lo que se convierte es en regalo, en otorgamientos irregulares que benefician a particulares y donde el Estado se desprende y lo pierde todo. Eso es una barbaridad, eso es un patrimonio nacional, como lo es Loma Miranda, como lo es el territorio de la frontera, que es el guardián de la soberanía nacional. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cuáles fueron los criterios para otorgarle la administración de la Cueva de la Maravilla a esa fundación? ¿Quiénes son sus integrantes? Es decir, conocer los detalles y, sobre todo, el por qué se la transfieren a esa fundación. La defensora del pueblo afirmó que ya fue depositado ante el Tribunal Superior Administrativo una demanda de nulidad al contrato de donación de terrenos de Cueva de las Maravillas. Así volvemos con ustedes. Gracias, Francis Zavala. Bueno, y es que precisamente, continuando con este tema, otros sectores pues también se oponen a la donación de terrenos a particulares de donde se encuentran las Cuevas de las Maravillas. A continuación veamos un reportaje sobre este tema con nuestro compañero Junior Trinidad. La donación o traspaso de los terrenos de las Cuevas de la Maravilla, ubicada en San Pedro de Macorís por parte del Estado Dominicano, propiedad del Consejo Estatal del Azúcar, a la Fundación Patronato Cuevas de las Maravillas, creada mediante decreto el 23 de abril del 2003 y que dirige el Grupo Financiero Popular, ha generado rechazo por parte de diferentes sectores que consideran es ilegal los terrenos que se encuentran bajo el régimen de área protegida, que consiste en unas 16.500 tareas de tierra, equivalente a más de 10.400.000 metros cuadrados. Levantamos nuestra voz de alerta y de indignación el hecho de que se quieran apropiar de esa cantidad de terrenos propiedad de San Pedro de Macorís. Se transgrede la Constitución de la República, que declara de una manera muy clara, muy precisa, la inviolabilidad, la intransferencia, la inembargabilidad de los bienes del Estado. Dice que ellos pueden transferirlo, venderlo, cederlo en hipoteca, o sea, los convierte en un bien privado que puede ser manejado bajo el interés privado. El contrato en sus inicios fue aprobado en el 2004 por el entonces presidente Hipólito Mejía. Cedía unas 44.000 tareas al Patronato de Administración de las Cuevas de las Maravillas, pero no fue hasta el 2010 cuando el entonces presidente Leonel Fernández, mediante un poder especial, reduce a 16.400 tareas. Le ordena que junto a un técnico del patronato deslindaran el terreno y lo reduce de 44.000 tareas a 16.000. El 2 de noviembre del 2016 el contrato fue aprobado por la Cámara del Senado y posteriormente fue a la Cámara de Diputados, donde no fue aprobado y enviado a comisión al encontrar rechazo de algunos legisladores y ambientalistas.
y afirma que no puede haber propiedad privada sobre las áreas protegidas por ser un bien patrimonial público. Los terrenos son del Estado, están dentro de los límites territoriales de San Pedro de Macorís y los petromacorizanos estamos al frente levantando nuestra voz. De su lado, el gobernador de la provincia San Pedro de Macorís, Luis Miguel Pixirilo, mostró su posición sobre la donación de estos terrenos. Yo entiendo que esos terrenos son un bien inalienable de nuestro pueblo de San Pedro de Macorís, de nuestro país. Es un área protegida. Yo entiendo que bien un patronato administre, regule y tenga el control de esos terrenos para su cuidado, su protección y la administración quizás de la Cueva de las Maravillas, bajo propiedad del Estado Dominicano. Tenemos informaciones extraoficiales de que se pretende hacer un complejo turístico ahí, pero a santo de que vamos a darle en donación estos terrenos, no solamente al patronato, sino en nombre de su presidente. La Academia de Ciencias de inmediato rechazó la intención de donación de los terrenos, ya que consideran es inconstitucional y la calificó como una maniobra ilegal. Pero una cosa es la administración y otra cosa es la disposición. Cuando se dispone que se va a donar esa cantidad de terreno. Sin embargo, hablamos con los campesinos que están ubicados por el Consejo Estatal del Azúcar y que colindan con los terrenos, desmintiendo ese comunicado. Haciéndole desconocimiento que el patronato de las Cuevas de la Maravilla está interesado como por el 50% de los terrenos que él no donó a través de una resolución para la crianza de chivo y ovejo. Ahora están pidiendo donaciones donde ellos tienen 16.000 tareas trancadas de terreno de ellos. En el parque se cobra 400 pesos a los visitantes de nacionalidad dominicana, 600 a los turistas y cuenta con un aeródromo para excursionistas que vienen en avionetas desde diferentes países, mientras que los campesinos aseguran que a pesar de ser un área protegida, el esposo de la administradora del parque tiene crianzas de ganado y siembra de productos en el interior. Junior Trinidad, Noticias, Telemicro. Bueno, esperamos se siga indagando este caso. Mientras, cambiemos ahora de tema. El Colegio Médico Dominicano, así como personal médico y la Unión de Juntas de Vecinos de la Ciudad Colonial, realizaron hoy una protesta pacífica frente al Hospital Docente Padre Villini, solicitando que las autoridades expliquen las realidades en las que se encuentra ese centro de salud, ya que hace aproximadamente un mes allí no se están realizando labores de reparaciones del mismo. Osiris Mora con la información. Veamos. Tanto directivos del Colegio Médico Dominicano, juntas de vecinos de la Ciudad Colonial y personal médico del Hospital Docente Padre Villini demandaron la reapertura de ese centro de salud y alegaron además que no se están realizando reparaciones. ¿Cuándo piensa entregar el hospital? Cuando ellos no han hecho nada en los últimos 20 días. Tampoco expresan de cuándo lo va a entregar, mucho menos. Entonces, estamos aquí demandando que se termine lo que se está haciendo. Danilo Medina, yo le hago un llamado, que se encargue usted de esto, de este hospital, que realmente lo necesita el pueblo dominicano. Los gobiernos pasan cada 4 años, pero esto es del pueblo, esto es propiedad de todo el mundo. Aquí la gente se está muriendo, aquí vienen los pacientes y no se les puede dar atención porque ellos se han negado. Sobre el tema, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, aseguró que se está trabajando en la remodelación del Padre Villini. ¿Cuál es el nivel de daño que tiene la infraestructura y que tiene el suelo para que pueda el hospital funcionar adecuadamente y con seguridad para el personal y para los usuarios? Fue a principios del pasado mes de julio que las autoridades ordenaron el traslado tanto del personal médico como de pacientes de este Hospital Docente Padre Villini por problemas de hundimiento. Osiris Mora, Noticias, Telemicro. Precisamente el director ejecutivo del Sistema Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, denunció este martes la existencia de una mafia que traslada parturientas haitianas hacia hospitales de Higüey en la provincia de La Altagracia. A juicio de funcionario de esta situación, pues afecta el presupuesto de salud que se utiliza en la prestación de servicios gratuitos a estos cientos de mujeres sin importar su condición social o estatus migratorio. Hay población de esa que ya que incluso tienen su seguro de salud. Sí. Que son parte del sistema. Y que son parte del sistema, eso obviamente se le cobra a su ARS, los otros no se cobra, no hay forma de cobrar.
Entrevistado en el programa matinal de esta planta televisora, Rocha Chupani se mostró preocupado por la problemática porque el área materna es la que representa mayor inversión de recursos, contrario a los demás casos de atención y consulta que representan menos del 5% del presupuesto de la entidad que dirige. Ahora nos vamos hasta Nueva York. Sindicatos y organizaciones de esa ciudad dieron su apoyo a la dominicana Marisol Alcántara, la cual aspira a la reelección como senadora del Distrito 31 del Alto Manhattan. Conectamos con Manuel Ruiz con los detalles. Paso contigo. Buenas tardes. Adelante. Así es, muy buenas tardes. Y el activismo político en el Alto Manhattan, donde reside la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas, está muy activo con miras a las primarias del 13 de septiembre. En el día de hoy, Marisol Alcántara, que es senadora por el Distrito 31 de origen dominicano, ha recibido el endoso de una decena de organizaciones y sindicatos los más importantes. La poderosa 1199, que agrupa a las enfermeras de los hospitales de Nueva York, la Unión de Profesionales, entre otros, activistas como Ángela Fernández de la Coalición de los Derechos del Inmigrante, Rosita Romero del Centro de Desarrollo de la Mujer, así como también Mariluz Galván, una destacada activista. Todos se han unido para decirle a Marisol Alcántara que cuenten con ella. Incluso Idanis Rodríguez, concejal por el Distrito 10, ya se ha hecho cargo de dirigir la campaña a favor de Marisol Alcántara. Marilú considera que la mujer, la candidata que tiene que estar en el puesto del Senado. Que toda la comunidad dominicana, toda la comunidad latina se suma a garantizar que Marisol sea reelecta. Esto fue una jornada muy exitosa. Se demostró cuál es el origen de Marisol Alcántara. Transmitiendo directamente desde el Alto Manhattan en Nueva York, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias. Bueno, suerte para nuestra dominicana en sus aspiraciones. Ahora nos vamos a las informaciones internacionales. Operaciones policiales y militares dejan 12 muertos en Río de Janeiro, Brasil. Anabel de la Rosa con esta y otras informaciones del mundo. Paso contigo, adelante. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Al menos 12 personas murieron ayer lunes en operaciones de las fuerzas de seguridad en Río de Janeiro, 5 de ellas en un operativo militar en barrios empobrecidos, según autoridades que reportaron también un soldado fallecido y otro herido. Las operaciones policiales y militares en Río de Janeiro dejaron ayer al menos 12 muertos, entre ellos un soldado, el primero que cae desde el inicio de la intervención militar en febrero pasado de este estado brasileño. Un autobús de pasajeros estuvo involucrado en un intenso tiroteo y quedó totalmente incendiado. Las Fuerzas Armadas resaltaron en un comunicado el supremo sacrificio de esos militares en su misión de proporcionar un ambiente seguro y estable a los habitantes del estado de Río de Janeiro. 8 excursionistas murieron en un repentino desborde de un torrente en el sur de Italia al ser sorprendidos por el mal tiempo, informaron las autoridades, que aún siguen buscando al menos 5 desaparecidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó al pueblo a participar este martes en la movilización convocada por las fuerzas revolucionarias para respaldar las medidas del plan de recuperación económica planteado por el mandatario, que incluye la reconversión monetaria y el anclaje del salario al petro. Víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica chilena se manifestaron anoche frente a la Catedral de Santiago. Exigen justicia y el fin del silencio impuesto por las autoridades eclesiásticas en todo el mundo. Y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, retomó su campaña para combatir el acoso cibernético mientras su esposo enciende las redes con insultos y arremetidas contra quienes considera sus opositores. En un coloquio en las afueras de Washington, instó a las compañías de tecnología a escuchar más las ideas y preocupaciones de los niños sobre el acoso en Internet. Minutos después de que la primera dama estadounidense abandonara la tarima, recalcando el posible daño que puede causar el ciberacoso entre los jóvenes, el presidente Donald Trump empezó a tuitear criticando al exdirector de la CIA, John Brennan. Es todo en el bloque internacional. Buenas tardes.
Tras la pausa les presentamos la primera entrega del reportaje sobre pandillas juveniles. Además, les decimos por qué se arman con machetes la población de Monseñor Noel. Y al regreso de la pausa se dispara el precio del crudo del petróleo en los mercados internacionales. Los detalles cuando regresemos.